de la verdad. Estamos hablando ahora del significado del velo y quedamos hablando sobre lo que significaba cuando Cristo murió, ese velo se rasgó. Y estaba haciendo referencia al capítulo número 2, versículo 8 de Colosenses, que dice: mirad que nadie os engañe, amado hermano, amado televidente, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay personas que están continuamente en determinado grupo religioso y andan por cierta afinidad aferrado a una tradición. Yo también estuve por 17 años en una tradición religiosa, pero cuando me di cuenta lo que dice la palabra de Dios, versículo 9 de Colosenses capítulo 2, que en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que yo estoy completo en Él, eso para mí es suficiente. El verbo fue hecho carne. Como lo dice Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra de Jehová. Así como leíamos en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo hombre. Cuando la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No piense, amado amigo, que el Señor estaba allá en el cielo, el Hijo de Dios, y luego Dios lo mandó a la tierra. No, porque la Biblia dice claramente: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Señor dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo por mi hijo puedo hacer muchas cosas. No podemos nosotros pensar. En ninguna parte podemos nosotros comprobar que el Hijo es eterno. La Biblia habla del Hijo de Dios, no Dios el Hijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En consecuencia, cuando ese velo se rasga, podemos ver ahí en la lámina: todo impedimento a tener acceso al lugar santísimo fue quitado. Hebreos 10:19, ya no hay nada que impida entrar al lugar santísimo. El velo rasgado significa el fin de la ley para justicia. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Luego terminan las ordenanzas judaicas. Ya toda esa serie de ordenanzas que estaban allá en la parte de Levítico, de Deuteronomio, de Número, que hablaba sobre todo ese yugo que nadie pudo cumplir, solamente el Señor, está claramente entendido ahí, ya en el versículo 14 de Colosenses. Luego fue quitada toda distinción o raza para salvación. Ya nosotros tenemos entrada libremente al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, no sin sangre. Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró por su propia sangre por nuestros pecados. Hebreos 9:12. Significando que Jesús nos dio acceso a través de su nombre por el perdón de los pecados en su sangre. ¡Qué maravilloso es esto! Y una de las cosas maravillosas que encontramos en la palabra de Dios es el nombre. El nombre. Como leíamos en el primer versículo de Job, cuando empezamos este estudio bíblico hace ya 4 meses, ¿quién me diera saber dónde era Dios? El hombre siempre anda buscando el nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Isaías 52, 5 y 6, usted puede leerlo, puede anotarlo, donde la Escritura dice: y ahora ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, y continuamente he blasfemado mi nombre. Por tanto, he aquí, yo mismo, decía Jehová, que hablo, estaré presente. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando el Señor se manifiesta en carne, acá en la tierra. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Por eso este programa es En Busca de la Verdad. Estamos buscando esa verdad escondida en Jesús. Vamos a ver el último mueble. El último mueble es el Arca del Pacto. Ustedes pueden observar esa obra tan preciosa como es. Están observando ustedes que ese arca, según Éxodo 25, 10 al 22, tenía en la parte de abajo como una urna, una caja cubierta de oro. Era de madera de acacia. Luego tenía una cornisa, ustedes pueden observar ahí, y encima tenía 2 querubines que estaban mirándose de frente. El arca fue hecha de madera de acacia, de oro puro. En el desierto el arca es llamada el Arca del Testimonio. Fue el primer mueble que se hizo. Jesús comienza de adentro hacia afuera. En Números 10:33 tenemos el Arca del Pacto, base de las revelaciones de Dios con su pueblo. Y por el último, el Arca de Jehová, cuando se trata de mostrar su poder, cuando en el Jordán, en Jericó o en la casa de Dagón, según Josué 4:5 y 1 Samuel 5:3. Vemos otra imagen.
Esa es otra imagen de lo que es el arca del pacto, el arca del testimonio. Vamos ahora a ver en la próxima lámina qué es lo que contenía esa arca. Vemos ahí, vamos a darle la primera, dice, el arca del pacto contenía 3 cosas. Vamos a observar ahí las líneas. La primera era las tablas de la ley. Las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. La segunda era una vasija con un gomer de maná que Dios le dio para que ellos se alimentasen. Y la otra parte era la vara de Aarón que reverdeció. Luego tenemos a su izquierda el propiciatorio, que es lo que tapaba esa urna. Y por último los 2 querubines de oro. Los 2 querubines de oro. Ese maná era la comida que Dios le había provisto a ellos para sostener a los israelitas cuando cruzaban el desierto. Simboliza su rechazo a la provisión de Dios. La vara de Aarón, eso nos habla sobre el liderazgo. Este era un palo que simbolizaba ese liderazgo que tenía Aarón y de Dios sobre la gente a través de Moisés. Simboliza también la rebeldía en contra del liderazgo de Dios. El hombre siempre en contra del liderazgo de Dios. Y por último, las tablas de la ley, que se refiere a los 10 mandamientos. Simboliza también la desobediencia a la ley de Dios. Como le decía, el primer mueble que Dios le dijo a Moisés que se elaborara fue el arca del pacto. No fue el altar del sacrificio. Présteme atención, ¿por qué? Porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. La transformación, estimado creyente, nuevo creyente, estimado hermano, estimado amigo. Muchas personas dicen, no, yo no voy a meterme a evangélico porque si yo me meto a evangélico no sé qué voy a hacer. Yo siempre les digo esto a mis discípulos. Yo no les recomiendo a nadie que se meta en evangélico. No les recomiendo a nadie. No se meta usted a evangélico. Porque el que se mete a evangélico se sale. ¿Está entendiendo? No se meta. Uno tiene que convertirse al Señor de todo corazón. Y Dios comienza a obrar de adentro hacia afuera. Muchas personas quieren exteriorizar un cambio externo. Piensan que el cambio solamente es de afuera para adentro. No, Dios comienza a tratar de adentro para afuera. No se preocupe, amado hermano, amado televidente, y a usted se le hace difícil al principio algunas cosas. Quiero decirle que Dios puede ayudarlo a usted en su caminar con el Señor. Vamos a ir a un nuevo corte, pero no se le olvide esta parte. El Señor trabaja de adentro hacia afuera. Por eso dice la Escritura en Juan, capítulo 7. El que creyera en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos son los ríos que hoy estamos destilando para todas aquellas personas que quieren aceptar y recibir el nombre de nuestro Señor en sus corazones. Vamos a identificar nuevamente el canal con algunos mensajes de interés para todos ustedes y retornamos para continuar haciendo la similitud de los muebles con la vida del cristiano y el padecimiento de Cristo en el Calvario. Regresamos en breve.